El canario timbrado español es toda una leyenda. Y no solo por su aspecto, sino por su canto. Esa melodía metálica, vibrante, que ha ganado incontables campeonatos. Pero, ¿qué pasa cuando esa voz legendaria empieza a fallar, a apagarse? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante proceso de cómo se restaura el canto de un campeón. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Nos mete de cabeza en el corazón de la canaricultura de élite. ¿Cómo se recupera una voz así cuando empieza a desvanecerse? Ojo, que no es solo arte o paciencia, es pura ciencia genética. Vale, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar viendo el problema, que es ¿el canto se apaga? Luego veremos la solución, una bastante atrevida, un cruce salvaje. Profundizaremos en la técnica para volver a los orígenes, entenderemos la importancia de el oído del maestro y al final celebraremos cómo el canto renace. ¡Vamos allá! Empecemos por el principio, por el problema. ¿Qué es eso de una línea de sangre cerrada? Pues imaginen, tenemos una familia de campeones, y para mantener esas cualidades se les cría entre ellos, generación tras generación. Suena lógico, pero se corre un riesgo enorme. Y ese riesgo tiene un nombre que asusta un poco: consanguinidad degenerativa. Dicho de forma sencilla, es cuando de tanto cruzar parientes cercanos, la genética de la línea se agota, se cansa. Las consecuencias: el canto pierde fuerza, el plumaje ya no brilla igual y la fertilidad cae en picado. La línea sencillamente se está apagando. Y en esta imagen se ve perfectamente. A la izquierda, una línea sana y vigorosa. El canto es metálico, los pájaros están activos, la fertilidad es alta. A la derecha, la línea cerrada. El canto se vuelve opaco, los pájaros están más apáticos y criar se convierte en un problema. El diagnóstico es clarísimo. Se necesita sangre nueva, urgentemente. Y aquí es donde llega la solución. Una solución que es a la vez audaz y muy elegante. Una infusión de sangre nueva, pero con mucho control. Y no vale cualquier pájaro, no. Se recurre al origen de todo, al canario silvestre. Pero claro, no sirve cualquier canario silvestre. La elección de este ejemplar, al que se llama F0, es un proceso súper meticuloso. Tiene que ser de origen atlántico, de las Canarias o de Madera. Su canto debe ser claro, metálico y, muy importante, que no sea un híbrido y que su voz sea limpia, sin esos soniditos nasales. Vamos, que se busca a la élite de los silvestres para esta misión. Una vez elegido el candidato perfecto, se hace el primer cruce. El resultado es la generación F1. Y como se ve en el gráfico, su genética es un 50-50 perfecto, mitad sangre salvaje, mitad de la línea original de timbrado. Es justo aquí donde arranca la magia del refresco genético. ¿Y qué se obtiene? Pues un pájaro más fuerte, más rústico y, lo más importante para nosotros, con un canto mucho más metálico. A ver, su repertorio aún no es el de un campeón, por supuesto, pero la base para la restauración ya está puesta. Se ha inyectado ese vigor que se había perdido. Ahora bien, aquí está el kit de la cuestión. El objetivo no es tener un pájaro que sea mitad salvaje. Para nada. Lo que se quiere es un timbrado campeón, pero con la fuerza renovada, con las pilas recargadas. Y para lograr eso, se usa una técnica científica clave: el retrocruzamiento, o como se le conoce, backcrossing. Y esta tabla es el mapa de todo el proceso. Nos enseña, generación a generación, cómo se va volviendo a la pureza del timbrado. En cada nuevo paso, un macho de la nueva generación se vuelve a cruzar con una hembra de la línea original. Así se va aumentando el porcentaje de genética timbrado y se va refinando el canto. Fíjense bien en las columnas de objetivo y resultado, porque ahora vamos a ver los pasos más importantes. Vamos a desgranarlo un poco. Con la primera generación de retrocruce, la R1, ya tenemos un 75% de timbrado. El objetivo aquí es empezar a recuperar la estructura del canto. En la R2, que ya es un 87,5%, se busca fijar ese timbre metálico tan característico. Y con la R3, que roza el 94%, ya se trabaja en refinar el repertorio para que pueda volver a competir. Y aquí lo tenemos. En la cuarta generación de este proceso, la R4, se llega a un 97% de genética timbrado. En este punto la línea ya se considera restaurada y estable. Misión casi cumplida. Pero cuidado, esto no es solo una fórmula matemática que se sigue y ya está. Para nada. Aquí es donde la ciencia necesita al arte, donde toda esa genética depende del oído experto del criador. En cada una de las generaciones, el criador selecciona escuchando. ¿Y qué busca? Pues busca la claridad, la pureza del tono, un timbre que sea metálico y brillante, pero que no llegue a ser estridente. Y por supuesto que se mantenga la estructura clásica del canto del timbrado,
con sus floreos, sus cloqueos. El oído del maestro es el filtro definitivo. Y es tan importante saber qué buscar como saber qué descartar. Se rechaza cualquier ejemplar que tenga sonidos nasales, también los que mantienen ritmos silvestres demasiado repetitivos o los que tienen poca modulación en la voz. Todo aquello que no suene a timbrado de pura cepa se elimina de la línea de cría. Así de estricto es. Y aquí viene un detalle que a mí me parece fascinante. La genética va de la mano de la educación. A los pájaros más jóvenes se les cría en un ambiente de aislamiento sonoro, para que no copien cantos que no interesan. Y en su lugar, ¿qué escuchan? Pues se les educa con grabaciones de maestros timbrado puros desde que tienen poco más de un mes de vida. Básicamente, se les enseña a ser campeones. Y así, después de este trabajo tan minucioso que combina genética, una selección rigurosísima y una educación musical, llegamos al momento de la verdad, el momento de ver cómo el canto finalmente renace. Y los resultados son sencillamente espectaculares. Se consigue una calidad metálica en el timbre mucho mayor. Las voces son más limpias, más potentes. Y no solo eso, que es lo más importante, también se recupera la fertilidad y el vigor general de la línea. El linaje de campeones no solo ha sido restaurado, ha sido fortalecido. Quizás todo este complejo proceso se pueda resumir en una sola frase. La sangre salvaje da la fuerza. La mano del criador crea el arte. Es una combinación perfecta de la robustez de la naturaleza y la maestría humana para asegurar que esa voz legendaria, la del timbrado español, nunca se apague del todo.